Público Álvaro de Jesús Carcaño, Loesa. Él es director de capacitación, cultura de la transparencia y estadística del INAIP de Yucatán. Como formación académica, él es contador público por la Universidad Autónoma de Yucatán, maestro en investigación educativa por la UADY, maestro en entornos virtuales de aprendizaje por la Universidad de Panamá y cuenta con una experiencia profesional de más de 15 años trabajando en el tema del derecho de acceso a la información gubernamental, la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de datos personales en las instituciones públicas. Ha elaborado proyectos para incorporar a nivel nacional el modelo de competencias laborales para profesionalizar el DAI, así como de estándares de competencia laboral en materia de archivos públicos. De igual forma, él es docente en la Universidad Autónoma de Yucatán. Le damos la bienvenida, maestro. Muchísimas gracias y tiene usted la palabra. Gracias, maestra. Buenos días. Pues sí, jóvenes, vamos a platicar un rato acerca de un tema muy importante que tiene que ver con la protección de los datos personales. Nosotros podemos decir, bueno, ¿y por qué será importante el tema de la protección de los datos personales? ¿O qué nos afecta a nosotros? Bueno, pues la idea es que ahorita conozcan ustedes muy brevemente, porque la verdad es que el tema es muy amplio y se requeriría mucho tiempo para poder entenderlo, pero van a tener ustedes después de esta pequeña plática, pues una idea de algunos aspectos que tienen que considerar, tanto desde el punto de vista normativo, porque hoy tenemos un marco normativo que regula el tema de los datos personales y que obliga a las instituciones públicas y privadas a hacer o a proteger los datos, pero no solo a protegerlos, sino que la manera de recabar los datos y de utilizarlos ya está regulada en el marco normativo vigente. Si ustedes van a trabajar en alguna empresa donde se estén recabando datos por investigaciones de mercado, por cuestiones de encuestas, se trata de datos personales y hay que aprender a tener un poquito de cuidado con todo esto. ¿Podemos poner la presentación, Priscila? Ok. Este, Sí, contador, bueno, tengo ahorita unos problemas técnicos. Si gusta seguir dando la ok, introducción bueno, y ahorita en breve bueno, la ok, pongo. miren, entonces lo primero que vamos a comentar ahorita en este tema son algunos conceptos básicos. En primer lugar, tenemos que el concepto de un dato personal. ¿Qué es un dato personal? Un dato personal es cualquier información relativa a una persona física identificada o identificable. Nosotros a veces pensamos que los datos personales únicamente son pues nuestro correo electrónico, nuestro teléfono celular, el domicilio donde vivimos o los datos que aparecen en mi CURP en algún momento. Eh, Esos datos que normalmente pensamos que son datos personales, tenemos que entender que la definición que marca el concepto de dato personal es cualquier información relativa a una persona física identificada o identificable. En este sentido, el concepto de cualquier información es cualquier cosa. El hecho de que yo les comente a ustedes ahorita que acabo de comprarme una computadora es un dato personal. El hecho de que yo les cuente a ustedes cuántos años tengo, dónde estudié, que yo les diga que me gusta determinadas películas, que acabo de ver una película en Netflix, que acabo de comprar un libro de tal autor, todos son datos personales. A veces nos quedamos con la idea de que el dato personal es únicamente aquel que está relacionado con lo que les decía, ¿no? Nuestra dirección, nuestro teléfono, ¿no? Pero tenemos que entender que cualquier información relativa a una persona física es un dato personal. La ropa que usa, el color el que le gusta para, no sé, para usar en su casa. Cualquier información es un dato personal. Y
el otro punto importante que tenemos que entender aquí es que el dato personal no siempre se encuentra en algún documento como podría ser el INE. Podría ser que se obtenga a través de una observación que se pudiera tener sobre, sobre la persona o sobre lo que está haciendo la persona. Bueno, dato personal es cualquier información. El marco normativo habla de una persona física identificada o identificable. ¿Qué significa esto? Una persona física identificada es cuando yo digo, el contador Álvaro Carcaño acaba de comprarse una computadora. Yo ya identifiqué a la persona. El contador Álvaro Carcaño acaba de salir de un curso y acaba de terminar un curso. Estoy dando información de una persona física identificada. Y el concepto de identificable significa que no voy a referirme al nombre de la persona, pero sí la voy a hacer identificable por la información que yo dé. Yo puedo decir, el profesor de matemáticas financieras del primer semestre de la Facultad de Contaduría, acaba de adquirir, se sacó la lotería. Yo ya hice identificable a la persona. Aunque no sé su nombre, aunque no puse su nombre, ya lo hice identificable al decir el profesor de la asignatura de matemáticas del primer semestre de la Facultad de Contaduría acaba de sacarse un premio de la lotería. Entonces, no siempre existe la identificación, pero si podemos hacer identificable a la persona, tenemos que tener cuidado. Y aquí viene el tema, por ejemplo, cuando se recaba información en cuestionarios que a lo mejor pudieran parecer anónimos, pero que por el tipo de información que se recaba, se puede hacer identificable a la persona, ya sea porque digas el cargo que ocupa en la institución que ocupa o algún otro dato que pudiera hacer que se identifique a la persona. Bueno, el siguiente concepto importante es el concepto de titular de los datos personales. Ya sabemos que el dato personal es cualquier información relativa a una persona física. Ahora, en el marco normativo que regula el manejo de los datos personales, el titular es la persona física a la que pertenecen los datos personales. Aquí lo importante es entender esto. Solo las personas físicas tenemos datos personales. Las personas morales no tienen datos personales. Un banco, una sociedad anónima, un despacho que diga SCP, una razón social no tiene datos personales en el marco normativo que regula este tema en México. Y el otro concepto importante es que pertenecen al titular. El marco normativo, la definición nos dice, el titular es la persona física a quien se refieren y pertenecen los datos personales. Entonces tenemos que entender que los datos personales son de nosotros. Son de nosotros y nosotros los compartimos cuando tenemos que inscribirnos, por ejemplo, en la escuela. Tenemos que llegar a un cuestionario y tenemos que compartir muchos datos personales. Cuando vamos a comprar una factura, cuando vamos a comprar y requerimos una factura, también estamos compartiendo esos datos personales. Pero los estamos compartiendo, no dejan de pertenecer a nosotros. Me gusta poner el ejemplo, por ejemplo, si yo tengo aquí mi celular y si ustedes me piden o si alguien les pide a ustedes prestado su celular, pues ustedes le van a preguntar, ¿qué vas a hacer? ¿Por qué quieres mi celular? ¿Qué vas a hacer con él? Sí te lo presto, pero únicamente para que hagas tu llamada que te urge. ¿Ok? En este sentido, esto queda de esta manera identificado, ¿no? Creo que los datos personales tenemos que entender que así como cuidamos las cosas que prestamos, tendríamos que cuidar los datos personales cuando los compartimos, ¿no? Son de nosotros, pero los tenemos que compartir. En el marco normativo vigente, los datos personales sensibles, hay una distinción que señala que los datos sensibles son aquellos que refieren a la esfera más íntima del titular o cuya utilización indebida
pueda dar origen o discriminación, fraude o un riesgo grave para este. Y aquí la ley es muy amplia en este sentido, pero también tiene un poco en esta amplitud, un poco te dice la esfera más íntima del titular o cualquier cosa que conlleve un riesgo grave para la persona. No hay una definición precisa de qué es un dato personal. En la propia ley, en el marco normativo se señalan algunos ejemplos, tales como, la propia ley dice, tales como el estado de salud, la preferencia sexual, la afiliación política, las creencias religiosas. Todos esos son datos personales que se consideran sensibles. Pero no solamente esto, sino cualquier información que pueda llevar a un riesgo para la persona. O sea, esto quiere decir que se tiene que analizar las circunstancias en las que se está dando o recabando el dato y cuidando que si ese dato pudiera dar a conocer o obtenerse de algún. Queda claro para nosotros, dato personal sensible. ¿Por qué se hace la diferencia entre dato personal y dato personal sensible? Porque el dato personal sensible se tiene que cuidar más que el dato personal que no es sensible, que el dato personal normal. Y este cuidar más es precisamente porque le puede ocasionar una discriminación a la persona o que conlleve un riesgo grave para la persona si se mal utiliza o se tiene un acceso ilícito a este dato personal, ¿no? Esto quiere decir que pues nosotros tenemos que cuidar los datos que compartimos si son sensibles. Y también tenemos que cuidar o estar claros de que la empresa los tiene que proteger mucho más. ¿En qué consiste el derecho a la protección de datos personales? Pues básicamente consiste en que nosotros podemos controlar la información que tenemos, nuestros datos personales. Pues nosotros podemos decidir con quién compartimos nuestros datos. Tenemos derecho a saber para qué se van a utilizar estos datos. Tenemos derecho a exigir que se traten de forma adecuada. Tenemos derecho a evitar el mal uso de esos datos que compartimos. Y piénsenlo de nuevo como si prestáramos el teléfono. Nosotros decidimos a quién le prestamos el teléfono. Claro, hay situaciones en que los datos se tienen que compartir. Si tú no entregas un cuestionario para inscribirte a la escuela, no te vas a inscribir a la escuela. Pero ese es el único derecho que perdemos de decidir. Yo quiero entrar a una escuela, tengo que llenar el formato. Pero, ¿para qué van a utilizar mis datos? Exigir que se traten de forma adecuada. Evitar o pedir que se vayan a mal utilizar. Ese derecho lo seguimos teniendo. Sobre todo cuando se trata con instituciones públicas, al entregar los datos no nos queda más remedio que entregarlos. Si ustedes van al SAT y les piden que tienen que tomarse sus huellas digitales, ustedes dicen, no, pues yo no quiero dar mis huellas digitales, en el SAT no te van a obligar. Te van a decir, no, no hay problema, regrese cuando usted quiera, pero no le voy a dar su RFC como clave. Entonces, perdemos esa libertad de decidir con quién compartimos. Diferente es cuando, por ejemplo, vas a Burger King o a alguna empresa y te ofrecen, llene este cuestionario y a cambio del cuestionario le vamos a regalar una galleta o una hamburguesa. Nosotros decidimos si llenamos el cuestionario y compartimos nuestros datos porque queremos hacerlo a cambio de una hamburguesa. O cuando te vas a inscribir a un programa de cliente frecuente o de lealtad, como pueden ser las tarjetas de los cines o las compras que se hacen en los supermercados, ¿no? Tú decides entregar esa información, pero tienes derecho a saber para qué se va a utilizar, exigir que se trate de forma adecuada, evitar el mal uso de los mismos y finalmente controlar nuestra información personal a través del ejercicio de los derechos ARCO. Y este punto es también importante. Nosotros tenemos derecho, además de todo esto que estamos diciendo, de que se protejan, saber para qué se utiliza, tenemos derecho a pedir el acceso a nuestros datos personales. Nosotros podemos requerir a cualquier institución, quiero que me informes cuáles son los datos que tienes de mí.
Una vez que me dan mis datos, puedo pedir que rectifiquen los datos que están equivocados. No sé, por ejemplo, yo pido acceso a mis datos y veo que tengo mi domicilio anterior y que mi nombre no está completo. Puedo pedirle, o mi correo electrónico ya cambió, puedo pedir que se rectifique este dato y solicitar la corrección o que sean más exactos, ¿no? Ese es otro derecho. El derecho de cancelación. Este derecho significa que puedo pedirle a la institución a la que le entregué mis datos que no los siga usando y que me los devuelva. A veces es difícil entender un poco cómo se da esto de la cancelación. No es tan fácil hacer la cancelación de los datos cuando ya se estableció una relación de tipo laboral o contractual. Pero un ejemplo que me parece que me gusta mucho poner es el caso, que además es un caso real en una reunión, un joven, igual que ustedes, así como estamos conversando ahorita, comentó, oiga, yo tengo una duda. Yo quisiera saber cómo puedo obtener mis currículos, que me devuelvan mis currículos. Yo repartí muchos currículos en muchas empresas y hoy ya tengo trabajo. A mí no me interesa que mi currículo esté en las empresas en las que lo repartí. Entonces puede ejercer su derecho de cancelación y solicitar que le devuelvan su currículo. Y ojo, cuando ejercemos el derecho de cancelación, la empresa no puede ni quedarse con copias del currículo, porque estoy cancelando mis datos. Y esto es una manera fácil de hacerlo, porque simplemente lo presenté para obtener un trabajo. Pero si no me lo dan, pues quiero que me lo devuelvas. No siempre es tan fácil ejercer el derecho de cancelación, pero creo que esto es un ejemplo que ayuda a entender qué significa cancelar. Cuando cancelo mis datos, el que los tenía, porque se los di prestados, me los tiene que devolver y no los puede volver a utilizar. Y si no no me los puede devolver porque los tiene que mantener por cuestiones fiscales en su contabilidad, simplemente no puede seguirlos tratando, no puede volverlos a utilizar ni compartir, ni siquiera eh, hacer nada más con ellos que resguardarlos hasta que llegue el momento en que se destruyan por temas de archivos, ¿no? Y el derecho de oposición es un derecho también importante que tiene que ver con la posibilidad de que me oponga a lo que van a hacer con mis datos. Así como yo cuando te presto mi celular te digo que no vayas a hacer llamadas que me comprometen o que no vayas a utilizar, te lo presto únicamente para que hagas llamadas telefónicas y no vayas a usar mi chat o mis redes sociales. Porque si escribes algo allá, pues yo lo estoy escribiendo. Yo me puedo oponer a que hagas algo con mis datos. Yo puedo solicitarle a la empresa a la que le estoy entregando mi RFC para que me haga mi factura, que no comparta mi correo electrónico con ninguna otra empresa para que me envíen propaganda. Vamos a contrario, podría yo decirle, quiero que mi correo electrónico únicamente se utilice para emitir mi comprobante fiscal digital. Y todo lo demás no quiero, me opongo a que hagas lo que dices en tu aviso de privacidad. En la siguiente. Bueno, eh, en el caso de las instituciones educativas, ya ponernos un poco en contexto pues, de la plática en el contexto educativo, es importante entender, tanto para alumnos como para profesores, que las instituciones educativas solo pueden recabar datos que consideren necesarios para atender la función docente que se realiza. Y esto tiene que ver con el principio de finalidad y con el marco normativo que regula el proceso de recabar datos. La escuela pública o privada solo puede pedir datos de carácter personal necesarios para atender la función docente que realiza. No me puede preguntar cuántos perros tengo en mi casa o si tengo preferencia por un perro o un gato. No me puede preguntar eso porque no tendría nada que ver con la función docente. Entonces debemos entender que así como las instituciones educativas solo pueden recabar datos de carácter necesarios para tener la función docente, lo mismo sucede con cualquier institución. Otro punto importante,
Todo tratamiento de datos personales requiere que se informe previamente al interesado, a nosotros, a los alumnos, a las personas que vamos a nos vamos a incorporar a una institución, para qué van a usar mis datos personales a través de un documento denominado aviso de privacidad. Aquí el importante es que dice que se requiere que me digas antes de que yo te dé mis datos qué vas a hacer con ellos. Pues tiene lógica. Si tú me pides mi teléfono, yo te voy a preguntar para qué lo quieres antes de dártelo. Lo mismo sucede con el dato personal. Antes de entregar los datos, nos tienen que decir cómo. Y eso se hace a través de un documento denominado aviso de privacidad. El aviso de privacidad es un documento que cualquier institución pública o privada que recabe datos personales tiene que tener a la vista de las personas que van a entregar sus datos personales. Y ojo, esto es importante que lo tengamos claro. Cuando alguien nos pide nuestros datos, si tú le puedes preguntar, ¿dónde está el aviso de privacidad? Ellos tienen que tener a la vista el aviso de privacidad. ¿Dónde lo van a tener a la vista? Depende de la manera en que se recabe el dato. Si el dato se entrega de manera personal en el lugar en el que se está recabando. Por ejemplo, si vas a comprar en alguna tienda y pides factura, cuando estás pagando y pides tu factura, te van a decir anote su RFC como clave y su correo electrónico. Ahí tendría que estar el aviso de privacidad. Aviso de privacidad, proceso de expedición de comprobantes fiscales digitales. Y ahí me tiene que decir qué datos me van a pedir, qué van a hacer con mis datos, si los van a compartir con otras instituciones. Todo eso tiene que venir en el aviso de privacidad. ¿Qué sucede? Y esto es una cosa que es cuestión de aprender y un poco de cultura, ¿no? Generalmente ni siquiera revisamos el aviso de privacidad y no nos damos cuenta que en el aviso me dice que me van a pedir mi correo electrónico y mi nombre, y mi RFC como clave. Pero me dice que van a usarlo para expedir mi comprobante fiscal digital en términos de las disposiciones fiscales. Y también me dice que me lo van a enviar a mi correo electrónico. Pero más abajo me ponen una leyenda, ni siquiera con letra más chica, lo ponen con la misma letra, donde me señalan, asimismo, sus datos personales serán compartidos con otras empresas filiales de nuestra organización o ajenas a nuestra organización que consideremos que puedan ofrecerles servicios de interés para usted. Y ahí está la razón por la que nos llaman por teléfono y nos preguntan, oiga, le estoy ofreciendo esto. Porque nosotros ya consentimos en algún momento que nuestro teléfono celular se comparta. Y lo consentimos a través del aviso de privacidad, que en el momento en que yo entrego mis datos, estoy aceptando que la empresa o la institución haga lo que dice el aviso de privacidad. Yo me podría oponer y decir, no quiero que compartas mis datos, ejerciendo mi derecho de oposición. Pero, bueno, pues si no leemos el aviso de privacidad, pues no podemos ejercer este derecho, ¿no? La siguiente. En cuanto a ver, un momento. Algunos ejemplos de datos personales son las calificaciones. Es importante que entendamos, profesores y alumnos, los que estén, profesores y los alumnos que estén aquí, que las calificaciones se consideran un dato personal y solo se deben facilitar a los alumnos si son mayores de edad o a sus padres o tutores si son menores de edad. Esto, ¿qué significa? Esto ya sucede en escuelas. Por ejemplo, yo conozco casos de instituciones de bachillerato, los CEBETIS, las instituciones del sector público federal, que cuando alguien llega al control escolar y pide, oiga, quisiera ver las calificaciones de mi hijo. Sí, claro que sí. ¿Usted cómo se llama? Soy don Juan Pérez Martínez. Y su hijo se llama don Juan Pérez Alcalá.
La persona responsable de control escolar va al expediente y revisa el nombre, busca el nombre del alumno y busca el nombre del tutor o papá. Y si resulta, le va a decir, sí, efectivamente, pero usted tiene que presentarme su credencial de lector. Usted sí tiene que identificar para que yo le dé acceso al expediente de las calificaciones. Porque son menores de edad. Si son mayores de edad, los papás no podrían tener acceso a las calificaciones, salvo que se señale en el aviso de privacidad que se compartirá con el padre o tutor o con la persona que paga la colegiatura en el caso de las instituciones privadas, ¿no? Y este es un tema que, pues así está. Esto significa que no podemos, como profesores, colocar en la puerta o en los pizarrones el nombre del alumno y su calificación, porque estaríamos violentando el derecho del alumno a la protección de sus datos personales. ¿Qué podemos hacer? Poner la matrícula y el número y la calificación del alumno. El chico ya sabe su matrícula, ¿no? La siguiente. Otro punto importante en el tema de buenas prácticas en el manejo de los datos personales es los expedientes de los alumnos. Ya lo comentábamos hace un momento. Las instituciones educativas públicas o privadas solo podrán recabar datos necesarios para la función docente y dónde van a ir al expediente del alumno. Y el expediente del alumno solo deberán tener acceso las personas que los necesitan para realizar su trabajo o la función o tarea que les fue encomendada. Pongo un ejemplo, ¿no? Si yo soy un profesor o en una escuela hay una licenciatura o alguna carrera y se requiere que los alumnos trabajen en la cocina haciendo algún tipo de alimentos y que tengan que probar esos alimentos, yo tendría que saber si alguno de los alumnos que está en esa clase inscrita tiene algún problema de intolerancia alimenticia o tiene un problema de que se puede intoxicar con algún alimento, porque yo soy el profesor de esa asignatura. Pero el profesor de matemáticas o el profesor de contabilidad o el profesor de física no tendría por qué saber que determinados alumnos están enfermos o tienen algún tipo de alergia, porque no lo necesitan para la función docente que realizan. ¿Qué sucede? La incapacidad del alumno no puede llegar a presentar un examen, tiene que entregar un reporte médico donde diga que está enfermo de algo. Eso es necesario para que yo pueda justificar como profesor el darle otro examen en otra fecha. Aquí está un poco el ejemplo. Los profesores pueden tener acceso y conocer la información de salud de sus alumnos en tanto que ésta sea necesaria para la impartición de la asignatura o para garantizar que no se vaya el cuidado del alumno. Y aquí nos ponen discapacidades, trastornos de atención u otro tipo de enfermedades crónicas, ¿no? Entonces, esto es una buena práctica que en las instituciones se tiene que manejar. ¿Qué pasa con las inasistencias de los alumnos? Estas se podrán reportar a los padres o tutores siempre que el aviso de privacidad así lo manifieste. Y ojo, estamos hablando de alumnos mayores de edad. Porque si son menores de edad, los padres o tutores sí tienen derecho a conocer esos datos, ¿no? Otro punto importante. La escuela no debe publicar imágenes de los alumnos o padres de familia en Internet o redes sociales, a no ser que se cuente con el consentimiento de quienes aparecen en las imágenes o de sus padres si son menores de edad. Y ojo que aquí dice la escuela. Y la escuela es el profesor. El profesor no debería de tomar una foto del alumno y publicarla en alguna red social de la institución. Aquí tengamos que entender esto, ¿no? Estas prohibiciones que traen las buenas prácticas en el manejo de los datos de los alumnos en las instituciones educativas se refieren a la institución y a los profesores o las autoridades, el personal administrativo y docente. ¿Qué pasa si el alumno comparte una foto de un compañero de él? No pasa nada, porque el alumno no está sujeto a este marco normativo que obliga a los docentes a no publicar imágenes en las redes sociales, sin el consentimiento de quienes aparecen en las imágenes. Entonces,
hay que tener mucho cuidado en estos aspectos. Si se va a publicar algo de imágenes en redes sociales, se tiene que tener el consentimiento de las personas que aparecen en las imágenes. ¿Cómo va a ser el consentimiento? Eso es otra historia. Puede ser tácito, puede ser expreso. No estamos aquí analizando este punto, ¿no? Pero lo importante aquí es entender que se tiene que eh, proteger de esta manera, se tiene que cambiar esa costumbre o hábito, ¿no? Repito, esto es para docentes y personal administrativo. Este marco normativo que hablamos del aviso de privacidad y todo esto, aplica a las instituciones y no aplica, o sea, yo no voy a tener un aviso de privacidad para los datos que yo estoy recabando si no estoy dedicado a una empresa, ¿no? Es para instituciones públicas y privadas que realizan actividades, en el caso de las privadas, actividades comerciales, o en el caso de las públicas, ahí sí cualquiera, porque la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados enmarca de otra manera la protección de los datos. Algunas recomendaciones a los usuarios de redes sociales. A ver. En primer lugar, a ver, permíteme. Bueno, para retomar el dato mientras, contador. Bueno, para retomar un poquito la información mientras regresa nuestro ponente, el contador Álvaro Carcaño Loesa, pues algunas de las recomendaciones a los usuarios de redes sociales. Punto número 1 es obviamente al momento de crear o utilizar cualquier red social, se ha comprobado en un estudio realizado recientemente que como usuarios y personas digitales, nos encontramos en la era digital, poseemos aproximadamente 5 redes sociales por persona. Y ustedes sabrán que para podernos registrar en esas redes sociales necesitamos un correo electrónico. La recomendación que se les puede dar en este aspecto es que el correo electrónico que ustedes utilicen, ¿no?, sea a lo mejor exclusivo para el uso de redes sociales. Y de esta manera proteger un poco más la información personal que comparten. Ejemplo, si ponen un correo que dice Priscila Enríquez, o sea, ponen todo el nombre completo, automáticamente ya estamos dando ese dato personal, que es nuestro nombre, ¿no? Otra de las recomendaciones que se les puede dar es la contraseña. Muchas veces ponemos fecha de nacimiento para que no se me olvide, el nombre de mi perrito o incluso la palabra contraseña. Hoy en día tenemos que utilizar contraseñas muchísimo más elaboradas. ¿Contador? Sí, ya, perdón, es que hubo aquí Perfecto. una cuestión. No se preocupe, Bueno, adelante, contador. efectivamente, el tema de las redes sociales es importante que nosotros entendamos que tenemos también que tener algunas buenas prácticas en el manejo de nuestras redes sociales. Hoy se maneja, pues es muy común que todo el mundo a través de los teléfonos inteligentes podamos hacer, ni siquiera tenemos que ir a una computadora, podemos mandar un mensaje a través de las redes sociales eh, sin tener que más que decidir mandarlo, ¿no? Pero es importante entender algunas cosas. Por ejemplo, hay contenidos que nunca debemos compartir, como decía la maestra Priscila. Hay cierta información que debemos evitar compartir en nuestros perfiles de redes sociales, independientemente de si están abiertas o no al público, porque algunos de ustedes me pueden decir, porque así me lo han dicho mucho, oye, es que yo tengo cerrado mi perfil, solo lo comparto con un grupo. Sin embargo, nadie puede saber qué puede hacer la persona a la que le compartiste la información. Por ejemplo, un dato que nunca debemos compartir es nuestra fecha exacta de nacimiento. Puede ser utilizada para robar nuestra identidad. O nuestra dirección de correo electrónico o nuestro número de teléfono. Sabemos que si vamos a compartir nuestro correo electrónico nos va a llevar spam. Y a nuestro teléfono nos van a hablar.
porque ya pusiste tu teléfono en un contexto donde se vuelve público este aspecto, ¿no? Inclusive puede haber aspectos como, aparte del spam, el phishing o algún proceso de sustraer nuestros datos, como ahora si usas el teléfono para hacer pagos, pues tu teléfono tendría que tener protección de todo este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, evitemos compartir en nuestros perfiles de redes sociales datos como nuestro correo electrónico. O sea, créate un correo electrónico que le llames redes sociales@gmail.com y usa ese. Solo, pero ya sabes tú que ahí pues nada más es para efectos de que te permitan entrar, ¿no? Otro aspecto importante, debemos el tema de nuestra ubicación en tiempo real. Los aparatos estos como el teléfono están grabando todo el tiempo nuestra ubicación y comparten esa información a los servidores de Google. Yo la verdad una vez me pasó, yo no sabía, honestamente no había caído en la cuenta del grado de información que se comparte en esto. Me llega un correo electrónico donde me dice, aquí está la lista de todos los lugares que visitó usted el mes pasado. Y aparece que fui a tal lado, y aparece todos los datos de lo que hice el mes pasado. Entonces, imagínense esa información compartida o obtenida por alguien, puede sacar nuestra rutina diaria. Por ejemplo, a qué horas vamos al gimnasio, dónde trabajamos, dónde vamos a tomar el camión, si vamos de visita a algún lado. Estamos dando información a terceras personas. Pues está en la nube, sí, bueno, ok, pero estás dando esa información. Tenemos que ser conscientes de esto. Yo aquí la sugerencia y a partir de que me entero de esta situación, pues yo apago mi ubicación. Únicamente cuando necesito entrar a algún lado, pues pones la ubicación y le dices que te guíe. Y aún así esa información va a llegar a tu correo diciendo que estuviste en tal lugar. Este dato de la ubicación unido a nuestra dirección correcta, a nuestra dirección completa que pudiéramos tener en nuestro perfil, puede facilitar el robo de nuestra casa o la suplantación de nuestra identidad. Otro punto importante que, y con esto ya quisiera cerrar la plática, siempre debemos de pensar en el impacto de lo que vamos a publicar en las redes sociales. A pesar de tener el perfil cerrado, nunca podemos estar seguros de cuál va a ser el destino final de una imagen o un video o un comentario que nosotros hagamos. Miren, un comentario en un WhatsApp puede causar muchas cosas. Una fotografía comprometida puede derivar en un proceso de extorsión o la publicación de información que me va a perjudicar. El otro día oía yo en un programa de radio, el comentarista señalaba que hubo un escándalo en un restaurante de la zona rosa en México. ¿Y por qué había sido? Porque alguien había tomado una fotografía de una persona y la subió a redes sociales. Y en la parte de atrás, en la mesa de atrás, se veía a otra persona con otro grupo de personas y resulta que pues era, digamos, llegó la esposa de la persona y le fue a reclamar que qué estaba haciendo allá. No podemos saber nosotros a dónde va a llegar la información que se pone en las redes sociales y el problema que puede traer. Por ejemplo, puede afectar un comentario que hagamos en alguna red social puede afectar la reputación de la empresa en donde trabajamos o vas a hacer algo mal. Y aquí lo importante es el impacto de lo que publicamos. Es importante siempre tener en cuenta qué repercusiones puede llegar a tener el contenido que compartimos en nuestros perfiles. Repito, yo como alumno puedo publicar lo que yo quiera. Como profesor no puedo. Pero como alumno puedo publicar la foto de mi amigo en estado inconveniente. La verdad, estaría yo haciendo muy mal. No me van a poder sancionar desde el punto de vista del marco normativo de la ley de datos, pero sí hay otro tipo de sanciones por esa publicación. Y en todo caso, el perjuicio que le vas a ocasionar a esta persona.
Con eso quisiera yo cerrar y no sé si llegamos a algunas preguntas. Sí, jóvenes, si alguien tuviera alguna pregunta, pudiera abrir su micrófono y realizarla, por favor. Esta asignatura maestra es de mercadotecnia, ¿no? Son Así es, estudiantes de maestro. mercadotecnia todos. No, no. Yo creo que es muy Bueno, importante que quede muy claro para ellos el manejo de los datos. Sí, claro, los alumnos que están aquí son alumnos, unos de primer semestre y los otros dos son, bueno, ahorita tenían clase con la maestra de análisis y medición de los mercados y la otra de desarrollo de productos. Sin embargo, es algo, pues, como usted bien decía, ¿no? La protección de datos, que pues todos los tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Y sobre todo para el punto de mercadotecnia, cuando se desarrolla algún producto o una marca o un sí. servicio, o sobre todo se publicita o se comunica, pues es muy importante tomar estos puntos en cuenta. Cuando nosotros hacemos encuestas miren, la información que se recaba en una encuesta son datos personales todos. Todos lo que te Claro. preguntan, hasta un cuestionario que te pone Burger King o McDonald's, donde te pregunta la apariencia del lugar, tú estás dando tu opinión de eso. Toda la información que se recaba en una encuesta de tipo de mercadotecnia o de este tipo es información personal. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Tendría que recabarse de manera anónima y que no haya manera de identificar quién contestó, ¿no? Yo creo que eso es algo que debe cuidarse mucho, ¿no? No hay manera de identificar. Y si se va a contestar por correo electrónico o a través de una plataforma, también hay que tener cuidado allá porque eh, se recaban datos como la dirección IP, la fecha, la hora, e inclusive hasta los datos de la computadora de donde se está recabando, ¿no? Pero pues todo esto se lo tienen que hacer saber a la persona que va a contestar la encuesta, tiene que tener un aviso de privacidad. Si donde se le diga que sus datos van a ser utilizados únicamente para efectos de interpretar de manera general y nunca van a ser divulgados de manera particular, ¿no? Claro. Jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? Sí, profe, yo tengo una pregunta. ¿Cuál es el proceso a seguir en caso de que tú sientas que estamos usando tus datos personales de manera inadecuada? Bueno, hay dos maneras de ver esto. Primero tienes que identificar quién está haciendo mal uso de tus datos. Si es una institución pública, como puede ser en un ayuntamiento, alguna dependencia del gobierno del estado, entonces acudes al INAIP, al Instituto Estatal de Transparencia, que estamos en la Avenida Colón. Ahí tú puedes hacer una llamada telefónica y se te va a orientar para poner una denuncia por el tratamiento indebido de tus datos personales. Puede ser por teléfono y se te asesora y se puede dar la orientación. Si es una empresa privada, entonces tienes que hacer la denuncia ante el INAI nacional. Pero también no hay ningún problema porque si ustedes nos hablan al INAI, nosotros los orientamos para hacer la denuncia ante el INAI. Nosotros hemos tenido casos de personas que llegan denunciando algo muy común, no les dan acceso a su expediente clínico. El médico o la clínica no le da, fíjense, tu expediente clínico es tuyo, es tu estado de salud y no te lo quieren dar. Entonces meten su denuncia, bueno, se les asesora en el INAI para meter la denuncia por este tema. Incluso recuerdo un caso de una persona que acude al instituto por esta situación y bueno, antes de meter la denuncia le dijo, bueno, mire, vamos a ejercer su derecho de acceso a datos. Y para ejercer el derecho de acceso tenemos que entrar el marco normativo dice que las empresas deben de publicar en su página de internet un correo electrónico de un responsable de datos personales. Pues fuimos a la página de la clínica, que no voy a decir el nombre, pero es una clínica reconocida, y no tenía esa información. Entonces ahí la clínica tiene un problema, porque la persona está impedida de ejercer su derecho de acceso a sus datos personales. Entonces denunció al INAI. Recuerdo que este caso fue denunciado al INAI señalando que dos cosas.
Le negaron su acceso y no cumplía con tener un responsable de datos personales que atendiera el ejercicio de los derechos ARCO. Y además esta persona, como era un tema médico, la pusimos en contacto con la Comisión de Arbitraje Médico. Y en la Comisión de Arbitraje Médico, pues 2 o 3 semanas después, hablando con el responsable, me comentó que se arregló el tema de la persona, le entregaron su expediente clínico, pero lo que no se arregló para la clínica fue la denuncia que le metió en el INAI, porque la clínica ya estaba denunciada por no tener el aviso de privacidad y porque además no tenía el aviso de privacidad la clínica y no tener un responsable del ejercicio de los derechos ARCO. Y además de que no podían, de que se negaron a entregarle su expediente clínico. Entonces, esas son las dos vías. Finalmente pueden acudir al instituto y ahí se les puede orientar para hacer este tipo de denuncia. Muchas gracias, contador. Gracias. Había una mano más levantada. Emily, ¿alguna pregunta? Sí, buenos días. Me quedé con la duda. En dado caso de que en una encuesta no tengas un aviso de privacidad, ¿pueden hacer algo en contra, en este caso en contra mía? Mira, si la encuesta es anónima, no necesitas aviso de privacidad y se va a entregar en papel, ¿no? O sea, vas a aplicar una encuesta. A ver, perdón. Si la encuesta es anónima y le vas a entregar en papel y la persona la va a contestar y no estás preguntando nada que la haga identificable, no tienes que tener un aviso de privacidad. Si la vas a hacer electrónica, creo que sí se necesita, en mi opinión, se necesita un aviso de privacidad porque al entrar a través de una computadora y la persona contestar ya está entregando información pues si es por correo electrónico, su correo electrónico. Ya lo hizo identificable. Y si es una encuesta donde tú entras y escribes, ese tipo de encuestas generalmente captan los datos de la fecha, la hora, la dirección IP y algunos otros datos que tendríamos que decirle a la persona, ¿no? Entonces, no necesariamente tienes que tener aviso de privacidad. Si es anónima, no necesitas el aviso de privacidad, pero anónima al 100%, ¿no? Que no pueda ser identificable, porque puedes decir, es que no le pregunté su nombre. No, pero le preguntaste el cargo que ocupa y dónde trabaja. La estás haciendo identificable. ¿Ok? Perfecto, muchas gracias, contador. Claro. ¿Alguien más, jóvenes? Ya no veo ninguna mano virtual levantada. Y pues, maestro Carcaño, le agradecemos muchísimo No, muchas gracias. este tema tan interesante que a veces pues no le damos la importancia debida, ¿no? Sin embargo, pues Sí. debemos de tomar en cuenta estas buenas prácticas de todos nuestros datos personales. Le agradecemos Sí, infinitamente. claro. Le haremos llegar su constancia de agradecimiento vía correo y pues no sé si tenga unas últimas palabras de consejo a los alumnos en este tema. Pues bueno, yo creo que ustedes están en una carrera muy importante, el tema del marketing y todo esto, ustedes van a trabajar con muchos datos personales. Yo creo que es importantísimo que se informen un poco más de esto. Todo proceso de recabar datos está regulado por un marco normativo. Si están en una empresa pública o privada, es el mismo marco normativo. Tenemos que respetar 8 principios, 4 derechos y 2 deberes con todos estos procesos de recabación de datos, ¿no? Entonces, pues mi recomendación es que se informen un poco más de esto, investiguen. Hay información en Internet. El instituto nosotros podemos aportarles a ustedes información. Si tienen alguna duda, pueden escribir y preguntar. Si no sabemos la respuesta, sabemos a quién preguntarle para que nos den la respuesta precisa de su tema, ¿no? Es la recomendación que yo les haría. Y la verdad, muchas gracias, maestra. Ojalá este tema se vaya metiendo un poquito más en esta licenciatura en particular, Sí. creo. Sí, Sí, hay gracias, maestra. mucha información. Muchísimas gracias, maestro, y que se encuentre muy bien. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Antes de que
pues se salgan de la reunión como tal. Les agradecemos muchísimo a cada uno de ustedes por estar presente, también a la maestra Carla Quintal, quien fue pues la autoridad con la que se realizó la vinculación. Les estuve compartiendo el aviso de privacidad de esta videoconferencia y les pediría de favor si pudiesen encender su cámara durante breves segundos para que yo pudiese tomar la fotografía o la captura de pantalla de los participantes. Claro que sí, jóvenes, ¿pudieran un segundo, por favor? Gracias, maestra. Yo les voy a avisar, a la cuenta de 3 estaría tomando la primera captura de pantalla. Voy a tomar varias, puesto que como aparece en forma de mosaico y somos bastantes los participantes, van a ir pasando, ¿vale? Entonces voy a contar para tomar la primera. Sonrían, jóvenes. Ahí va, 1, 2, 3. Permítame, por favor. Ok. Va la segunda toma, por favor. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Ahí va la tercera toma. Disculpen por tantas tomas. Va la tercera. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Perfecto. Y nuestra última toma. Ya con esta finalizamos. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Perfecto. Pues muchísimas gracias a cada uno de ustedes, muchísimas gracias a la institución y cualquier cosa, cualquier duda, saben que se pueden acercar a nosotros. Síganos a través de nuestras redes sociales, aparecemos como INAIP Yucatán y también pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Ahí van a estar encontrando muchísima más información y cápsulas dinámicas sobre la importancia de cuidar los datos personales. Sin más por el momento y a nombre del INAIP Yucatán, les agradecemos y reiteramos este agradecimiento y la colaboración con la maestra Carla Quintal y por supuesto con la Facultad de Contaduría y Administración. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Gracias, Priscila. Gracias. Hasta luego. Gracias. Adiós, jóvenes, muchas gracias. Los que tienen clase ahorita Gracias, hasta luego. conmigo, a favor de conectarse. Adiós.